Estamos. Bueno, bienvenidos al estudio el estudio bíblico para hablar acerca de la Santa Cena. ¿Por qué tomamos Santa Cena? Porque es tan importante este estudio, debido a que es una ordenanza. No es que nosotros yo quiera o no quiera hacerlo, aunque usted quiera o no quiera hacerlo. Es que todos los que tenemos fe, todos los que hemos recibido la gracia, debemos tomar Santa Cena y entender por qué la tomamos. Porque el que la toma y la come indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir la sangre del Señor, entonces está comiendo y bebiendo juicio para sí. Y eso es lo que yo quisiera evitar, que nosotros no estamos haciendo algo como porque a nosotros nos agrada o porque yo lo quiera hacer, sino porque verdaderamente es la instrucción del Señor. Yo no veo aquí quién está. ¿Cómo? No me parece acá, tú me dices que lo veas de acá, pero yo no veo aquí en la iglesia del Señor Jesús, no, de pronto en Danilo Osorio. Bueno, el caso, nosotros estamos hablando que la Santa Cena inició desde el momento en que fue, digamos que fue, no digamos lo establecido, sino que fue renovado la forma en que se debe recordar la Pascua. Cuando los judíos celebraban la Pascua, que el Señor celebraba la Pascua esa noche, del jueves con los discípulos, ellos también estaban celebrando la Pascua, estaban recordando cómo sus ancestros, desde que salieron con Moisés, salieron de Egipto y fueron llevados a la tierra prometida después de haber pasado 400 años como esclavos de Faraón en el desierto, en Egipto. Entonces, cuando ellos quisieron salir, ya Faraón se sentía como el dueño de ellos y ellos eran como sus esclavos. Entonces Dios había prometido a Abraham que de allí sacaría a ese pueblo, ¿sí? Que durarían durante 400 años, que serían esclavos sirviéndoles, pero que Él los sacaría con poder. Todo esto era para que en algo que fuera real y algo que ellos vivieron, un pueblo creado por Dios, fundado por Dios a través de la fe de Abraham, entonces nos transmitiera a toda la humanidad por qué Dios tuvo a ese pueblo, por qué tuvo esa relación con ellos, por qué los sacó, por qué los tuvo en Egipto durante 400 años, por qué los sacó y por qué al sacarlos hizo hacer un sacrificio como última señal. Era muy importante el sacrificio de los primogénitos, porque también el día que hubo el sacrificio de los primogénitos de Egipto, sobre la muerte, sobre los primogénitos de los judíos, no vino la muerte. Ya hablamos en los otros estudios acerca de esto. Como no me sale, entonces voy a tener que abrirlo por otra parte. Yo quisiera saludar a los que están acá, pero no los veo. Entonces voy a verlos desde... No, acá, vamos a ver si lo veo. Es que quiero saludarlos y no los veo. ¿Quién está por acá? Aquí ya está, aquí está. Ahora sí, creo que sí. Bien, entonces vamos a leer Éxodo. Yo les dije que íbamos a ver para este estudio de la Santa Cena, para profundizar un poco más, les dije que íbamos a hablar mucho acerca de Éxodo capítulo 12, que es la Pascua. ¿Por qué? Porque ese día de la Pascua estaban todos reunidos, el pueblo de Israel, pero Jesús estaba reunido con sus discípulos. Como estaba reunido con los discípulos, entonces se sentó y estaban celebrando la Pascua. Y el Señor dijo: cuánto he deseado tomar con ustedes esta Pascua. Pero tomando la Pascua, Él de pronto, no sé si habrán recordado, en ese momento Él come las hierbas amargas, se come el pan sin levadura y toda la tradición judía, sino que en ese momento Jesús estableció que cómo iba a ser la Santa Cena. Entonces dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego les dio la copa y dijo: tomad, esta es la sangre del nuevo pacto. Hemos venido hablando de la sangre del nuevo pacto. Pero esa noche era la noche que se sacrificaba un cordero. Ese cordero era lo que le recordaba la Pascua, ¿sí? Y Jesucristo, en el Antiguo Testamento, tenemos que verlo como por un espejo, verdaderamente, que representaba esa Pascua, que Jesús está haciendo una reforma en el momento de establecer Santa Cena.
porque nosotros no celebramos como los judíos la Pascua, sino que nuestra Pascua es el nuevo pacto, porque como lo dije en los otros estudios, ellos no permanecieron en ese pacto, como dijo el Señor. Como no quisieron permanecer en ese pacto, entonces yo haré un nuevo pacto y pondré sus leyes sobre sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó en la Pascua y vamos a adelantar un poquito más acerca de qué es lo que nosotros recordamos cuando tomamos Santa Cena, así como los judíos recuerdan su Pascua, que fueron liberados saliendo de Egipto y siendo trasladados al desierto para pasar 40 años mientras que llegaban a la tierra prometida, porque Dios quería probar lo que había en el corazón de ellos durante 40 años. Eso fue muy importante y a nosotros nos enseña, y aparte de eso el Espíritu Santo nos educa para que, viendo lo que le pasó a ellos, nosotros celebremos la Santa Cena como ellos celebran la Pascua, con mucho temor, con mucho temblor, con mucho discernimiento, con mucho conocimiento, y haciéndolo con una fe verdadera y revelada. Bien, Éxodo capítulo 12, versículo 1. Sí. Éxodo 12, capítulo 1. Sí, creo que sí. Sí, yo lo puse. Sí, ahí está grabado. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio del mes, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Hoy vamos a hablar de esto. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ok, vamos a hablar hoy acerca de por qué a partir de aquí, cuando él está diciendo pase un cordero, y desde ahí él les está enseñando que el cordero debe ser sin defecto, y debe ser macho, y debe ser adulto. O sea, en su época, pasado 1 año, cuando ya sea en su época madura, no niño, digamos, no tierno, sino ya maduro, después de 1 año, ya el animalito, digámoslo así, que ya podría procrear, entre comillas, hablando del macho desarrollado. Pero es muy importante que fuera sin defecto. Nosotros estamos viendo que Dios desde el principio está diciendo que sea sin defecto, y de hecho después de que estableció esa Pascua, luego cuando les dio las ordenanzas, habiendo ya salido de Egipto y cuando les dio la ley, sabían que ellos iban a pecar, entonces les dio ordenanzas acerca de también cómo se debían acercar a él. La verdad es que el cordero debe ser sin defecto porque es un sacrificio que se está haciendo para que ellos salgan de la esclavitud, ¿sí? Miremos a partir de ahí. Y luego Levítico capítulo 1, vamos a mirar todas las ordenanzas para cubrir los pecados también como eran. Llamó Jehová, 1:1, Levítico 1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: hablad a los hijos de Israel y decirles: cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno seré vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. Ahí está hablando únicamente de las ofrendas. Cuando quiera hacer una ofrenda, debe ser macho, sin defecto, ¿sí? Del 10, 1:10. Si su ofrenda fuera holocausto, fuera del rebaño de las ovejas, de las cabras, macho, sin defecto, lo ofrecerá. Capítulo 2. Cuando alguna persona, versículo 1, cuando alguna persona ofreciese ovación a Jehová u ofrenda, será de flor de harina. Entonces está hablando otro tipo de ofrendas y cómo debía ser todo tan perfecto. Capítulo 3. Si su ofrenda fuera de sacrificio de paz y hubiere de ofrecerla del ganado de vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Jehová, ¿sí? Capítulo 4, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel. Cuando alguna persona pecare por hierro o por alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare contra el pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Y así,
todos los holocaustos, todas las ofrendas, todos los animales que tenía que ofrecer para poderse acercar a él debían ser machos sin defecto. ¿Por qué está exigiendo de todas maneras que es sin defecto? Porque nosotros los hombres somos demasiado tacaños con Dios, mientras que Dios fue muy generoso. Generoso quiere decir, y hoy va a ser muy rápido porque vamos a llegar al punto principal de esto desde el Antiguo Testamento, tomándolo como ellos fueron instruidos por Dios a través de Moisés y Aarón, para que lo que se le ofreciese a él fuera sin defecto. Normalmente cuando a usted le dan un regalo, a usted le gustaría que no le diera un regalo sin defecto, sino un regalo bueno. Si digamos yo voy a regalar unos pantalones, pues que no me regalo, o claro, que es que hoy en día los pantalones son rotos, entonces uno puede decir que no me un pantalón roto. De pronto si le ofrece un pantalón que no tenga rotos, dirá que no es original. Pero antes yo recuerdo, no sé si algunos de ustedes recuerdan que se vendían zapatos y se vendían pantalones que si tenía algún defecto o alguna, ¿cómo es que se llama? Eran imperfectos, se llamaban imperfectos, y era por una costura que se montaba una sobre la otra, la marcaban ahí y ella decía que esto tenía defecto, la devolvían. Si tenía un roto, yo recuerdo que en Levi's en Bogotá había unos sitios donde eran las grandes marcas y vendían cosas que fueran imperfectos, y el costo era, mejor dicho, si un pantalón ese entonces costaba 30.000, imperfecto costaba 5.000. Entonces uno iba a comprar imperfecticos, pues porque la situación no estaba como para tan fácil, ¿no? Pero había gente pues que se da el gusto y lo compraba original, o sea que no tuviera ninguna imperfección. Pero estoy hablando de esto porque Dios está exigiendo que lo que se le ofrezca a él sea sin defecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él es celoso, él es grande, él es temible, él es muy glorioso. Y como Dios tiene su gloria, entonces él, cuando va a darnos, siendo él el dueño de todo, el creador del cielo y de la tierra, nos da lo mejor. Es que nosotros no entendemos cuando él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. No más en esto, está siendo demasiado amplio, demasiado generoso y demasiado, o sea, ahí podemos manifestar la gloria de Dios, que no es envidioso, que no crea que cuando Dios le dijo al hombre que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no muera, no le estaba diciendo es que no quiero que sea quien entienda qué es el bien y el mal. Claro está que hoy en día hay una secta que está diciendo que es que Dios no quería que nosotros conociéramos la ciencia del bien y del mal para ser como Dios, sino que fuéramos como humillados y fuéramos sometidos a un Dios tirano, pero eso es falso. Lo que él no quería era que nosotros conociéramos el mal, sino que viéramos la vida desde el punto de vista del bien, de la bendición y de la vida. Pero el hombre decidió desobedecer a Dios y ahora acercarse a él y agradarle a él, pues tenemos que aprender a conocerlo y a servirle, a acercarlo y inclusive a ofrendarle. Cuando nosotros ofrendamos a Dios a través de la obra de Cristo, tenemos que ofrecer también lo mejor, porque nos dio lo mejor. Sin embargo, hay una cosa que duele mucho, porque no vamos a leer todas las citas bíblicas donde le está exigiendo el cordero sin defecto. Usted lee Ezequiel 44, 45, está estableciendo cómo va a ser nuevamente restaurando para que vuelva a ser todo macho sin defecto. Vamos a leer una más, Deuteronomio capítulo 15, cuando estaba dando al primogénito, porque así como cuando salieron de Egipto, y todos los primogénitos de Faraón murieron, entonces los primogénitos de los judíos no murieron, y él quiso establecer que los primogénitos que no murieron fueran consagrados a él, o sea, las primicias, el primero. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser en todo el primero, el que reciba lo primero, porque él va a dar también lo mejor y va a dar lo primero, lo que tiene más grande, lo más grandioso. Entonces él les estableció también que cuando fueran a hacer sacrificios para consagración como sacerdotes, ellos mismos examinaran que los corderos fueran sin defecto. Deuteronomio capítulo 15, versículo 19. Consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios lo comerás cada día, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Y si hubiere en el defecto, si fuere ciego
o cojo o hubiere cualquier falta, no lo sacrificaréis a Jehová tu Dios. No se lo sacrificará, quiere decir no lo entregará, no lo dará, no lo apartará, porque ese primogénito que es la primicia es para él. Yo he escuchado a muchas personas, por ejemplo, que cuando prometen al Señor que voy a tener un trabajo y que si me hace el trabajo yo te voy a ofrecer el primer fruto de esto, que es la felicidad de la persona haber conseguido un trabajo y recibir el primer sueldo. Dice: Señor, si tú me haces este trabajo, yo te voy a ofrendar lo mejor, o sea, mi felicidad. En ese momento está diciendo: mi felicidad te la voy a reflejar dándote un sacrificio, o sea, voy a hacer una ofrenda, que es lo que está diciendo Levíticos capítulo 1. Si va a hacer una ofrenda, hágale el mejor. Si va a hacer una ofrenda de paz, dele lo bueno, déselo sin defecto. Si usted se ha cometido algún pecado y va a hacer un sacrificio por su pecado, entréguele un cordero de la vaca perfecto. Perfecto. Pero mire el dolor de Dios cuando ya después de haber pasado todo lo que ha pasado, antes que el Señor Jesucristo se manifestara. Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Dice versículo 6. Pero mire, digamos, habría que leer todo Malaquías porque habla de las diferentes formas como han herido el amor propio de Dios. Y Dios en Malaquías, digamos que muestra su dolor y hasta su aborrecimiento, y también cómo se puede discernir entre el bueno y el malo por la conducta, por el corazón de las personas, cómo se rebelan contra Dios después que Dios ha querido es acercarlo para que le sirvan a Él, digámoslo así, para que con sus ofrendas, con sus sacrificios, con todo lo que hace, lo haga sirviéndole a Él. Aunque no lo veían, es muy importante entender que no se le puede menospreciar. Vamos a leer desde el versículo 1 de todas maneras. Malaquías 1:1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. O sea, es una palabra que Dios habla contra Israel por las decisiones, por su forma de hablar, por su forma de tratarlo a él, por su forma de cómo le ofrecen las cosas a él. Él tiene mucho dolor y es el último libro del Antiguo Testamento, y por eso cuando viene el Nuevo Testamento, Jesús, al ver que él está con este descontento, que está contra Israel por todo lo malo que ha hecho, él viene a restaurar esa relación y hacer que sea una relación verdadera, ofreciéndose a sí mismo como un cordero sin defecto. ¿Sí? La verdad es esa. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí? Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales en el desierto. Cuando Edom dijere: no hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha hecho Jehová de los ejércitos. Ellos se edificaron y yo destruiré. Y les llamaron territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Se supone que Israel, que Dios debería haber escogido a Esaú, que era el mayor, pero escogió a Jacob. Sin embargo, que Dios desde el principio dijo: mire, yo quiero que debería haber amado al primogénito, ¿cierto? Que era Esaú, pero lo aborreció y prefirió más bien a darle toda su bendición a Jacob. Y entonces, aunque Esaú trató de hacer todo su esfuerzo, Dios dijo: no lo voy a hacer y no lo voy a bendecir, la bendición es para Jacob. Y ya hemos hablado en algunas oportunidades acerca de Jacob, del que lucha con Dios y vence. Entonces dice que yo, en otras palabras está diciendo: yo los amé a ustedes, yo los he venido amando y he querido manifestar mi amor por ustedes, dando de lo mejor, dando de la bendición. Pero dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Es que el padre, mire, el padre tiene algo, uno como papá, digamos que los que no son papás no entienden claramente esto, pero uno como papá discierne entre el que lo ama y el que no lo ama por su proceder, por su forma
Después que un papá se ha dedicado toda la vida desde antes que nace cuidarlo, darle todo lo mejor, se trasnocha, lo cuida, se desvela y el hijo no se acuerda de nada de eso. O sea, yo no me acuerdo cómo fue mi mamá cuando nací, ni cómo me trató, ni cómo me cargó, ni cómo me amamantó, ni cómo con su ternura me arrulló, me durmió, me besó. No me acuerdo. Quisiera acordarme, quisiera tener una foto, quisiera tener una filmación. Hoy en día se puede, ¿no? Muchos filman. Y aún así yo creo que viendo las filmaciones, eso lo ignoran. Pero Dios lo que está diciendo, si soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento Dios enseñó a los hombres que deben honrar a padre y madre. Honrarlos quiere decir es enaltecerlos o darle lo mejor. Hoy en día esta generación se va a rebelar es contra los padres y los va a hacer morir, los va a entregar a muerte. Pero en el principio no fue así. ¿Por qué? Porque Dios también es Padre y es Padre de Jesucristo. Y Jesucristo viene a ser el que honra al Padre dando lo mejor y amándolo en todo. Entonces el ejemplo de una relación de padre a hijo es que el hijo no es tacaño con el padre, el hijo no mira si el padre tiene más, el hijo no mira si el padre es más severo o pareciera injusto, pero solamente Jesucristo dice: yo no vine a hacer mi voluntad sino la voluntad tuya. ¿Por qué? Porque para Dios el hijo que deshonra al padre es el que, si deshonra al padre a quien ve, pues obviamente no va a honrar al padre, a Dios, cuando sea padre que no ve. Es un ejercicio que nosotros estamos experimentando en nuestra vida, como el dolor que siente uno como papá cuando los hijos no lo honran. Dios tampoco se siente honrado cuando nosotros llegamos a ser hechos hijos de Dios y no lo honramos. Yo trato de hacer todo lo posible por honrar a Dios el Padre. O sea, de mostrar mi diligencia, de mostrar mi cercanía, de querer agradarle, de querer llamar su atención, de no ser tacaño, de ofrecerle mi casa, de ofrecerle mi familia, de ofrecerle lo mejor que nosotros podamos tener, el espacio. Señor, ¿qué hay que hacer? Porque cuando el hijo es tacaño y escoge lo mejor para el padre parece que el hijo no creyera que el papá se da cuenta, pero el papá se da cuenta, sino que no dice nada. Pero Dios está diciendo acá que si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, o sea, si soy el dueño, si soy el que ustedes me llaman Señor o el Eterno, el Dios en que temen, ¿dónde está mi honor? ¿Sí? Es fácil. ¿Por qué? Porque Él está exigiendo que el macho sea un primogénito y que sea sin defecto. Porque en el momento del holocausto, de los sacrificios, ellos podrían coger uno de los corderitos y escoger cualquiera y dijera: muestre este, ay, pero es que para que lo quemen, pues llevemos, eso no se dan cuenta, llévele uno tuerto, o llévele uno que esté cojo, o manco, o leproso, o sarnoso. Ay, entonces miran entre todos y le ofrecen el que estaba así, y ese es el dolor que Dios está expresando. Es como si un hijo le ofreciera a uno algo que ya está dañado o algo que ya no sirve, en vez de ofrecerle por honra porque es mi papá el que me dio la vida. Él está quejándose de esto, ¿sí? Dios está quejándose de esto. ¿Dónde está mi honra? Y si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si soy Señor, ¿no me teme? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Dijisteis: ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, es decir, pan viejo, pan mohoso, pan que ya no sirve, pan que no fue fresco. Él les exigía que fuera un pan amasado con flor de harina, que fuera con aceite, porque pues era lo mejor. O sea, bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante cuando hablemos del pan. Pero Él está exigiendo es que se le dé algo que sea diferente. Cuando mi esposa hace una torta y la hace pensando en mí, a mí me alegra, porque la hace con mucho amor. Si la hace pensando en otra persona, pues digamos que uno dice: bueno, no hay problema que quedó así, eso échalo así. ¿Por qué? Porque yo estoy aceptando que ella no es para mi esposo, eso es, yo lo voy a hacer bien, o va a servir la comida, o va a servir bien. Yo me siento agradado cuando ella piensa en mí, o si mi hija lo hiciera o mi hijo lo hiciera, también pensaría: qué chévere, me siento honrado. O sea, siento que no me menosprecia porque sabe quién soy yo. En el caso de Israel, cuando está ofreciendo pan inmundo, es que los panes que se ponen de la proposición, quiere decir, es como el alimento, como si Dios comiera, pero Dios no come, sino que ¿me entiende? Yo no sé si me está entendiendo. Si nosotros vamos a celebrar Santa Cena, cuando celebramos Santa Cena, y el pan que nosotros ponemos
las personas cuando celebramos Santa Cena y cogemos cualquier pedazo de pan que sobró del desayuno y luego coge el pan y lo que sobra se lo bota al perro, por decir algo, no está bien, porque la mesa del Señor es la mesa del Señor. O sea, cuando nosotros vamos a celebrar Santa Cena, entonces que sea un pan fresco o que sea una torta, pues nosotros compramos un pedacito de ponqué, pero puede ser pan sin levadura, pero digamos que no lo saque de la alacena donde el pan que ya se está dañando, y entonces partamos este que ya se daña, partámoslo de unas para Santa Cena. Sería como lo mismo, ¿sí? O este pan que de pronto trajeron, o que, vamos a celebrar Santa Cena, yo le ofrendo para la Santa Cena, y luego a la última vez cuando va a traer el pan, entonces ofrece cualquier pan y traigamos ese pan, ese está viejito pero no importa. Digamos que nosotros hacíamos algo con mi esposa y eso nos ayudó bastante a entender quién es Dios cuando estamos haciendo nuestra ofrenda. Nosotros salíamos a vender y mi esposa recogía de todos los billetes cuando nos pagaban en efectivo. Ella separaba los billetes más nuevos y los guardaba para hacer el diezmo y la ofrenda. Aunque no estábamos pensando ni siquiera que lo recibía el pastor, no, ni siquiera, sino que nosotros lo estábamos guardando pensando en que el Señor lo recibiera, que yo no le puedo coger el billete más viejito. Usted sabe que yo por lo menos soy así, yo soy de los que tengo en la billetera un montón de billetes y me dicen cuánto es y trato de sacar los billetes más viejos y paso los billetes más viejos, me quedo con los más nuevos. Pero si yo hago eso mismo cuando estoy haciendo la ofrenda y saco como de lo que me sobra y saco como de lo imperfecto, de lo dañado, y ofrezco eso, la gente piensa que Dios no ve. Pero gracias a Dios que Dios ve. Y en eso es donde aparece la justicia de Dios sobre sus santos, y Dios conoce a los que son suyos, porque se siente honrado cuando la persona no cree que lo están viendo, que Dios no lo ve, resulta que Dios sí ve. Dios ve si yo me visto, Dios ve si yo me levanto a orar, Dios ve si yo verdaderamente estoy leyendo, Dios ve si yo estoy limpiando, Él ve cómo estoy haciendo mi ofrenda, Él ve cómo vamos a celebrar Santa Cena, Él ve cómo está yo no arreglo para que los demás vean, yo arreglo y hago para que, digamos que si yo fuera, que viniera a mi casa mi papá o mi mamá, ese día yo arreglaría porque viene mi papá y mi mamá, ¿sí? Aunque vienen otros, pero yo lo haría por mi mamá y mi papá. Entonces yo creo que a mi papá y a mi mamá les gustaba mucho cuando nosotros lo invitábamos a la casa, pero si el día que yo hago el almuerzo para mi mamá, yo saco de lo que se está dañando y se lo ofrezco, pues imagínate, es mi mamá. Entonces, ¿cómo le voy a dar a mi mamá de sacar de lo que está feo, de lo que está dañando, o de lo que no sirve? Si es la que le dio vida, si es la persona que lo amó y lo ha tenido, lo ha sustentado. Lo mismo, Dios dice que yo los amé, yo los abracé, yo les di de todo lo mejor. Y aquí, me aparece solamente Lucita y Mirellita, no sé por qué no me aparece nadie más. Si hay otra persona que está allí para saludarnos, pues... Carla, buenas noches, ¿quién más está por ahí? Lucita, sí, Mirella. ¿Quién? Ok, no sé. Alicia. Hola, la familia Barta, buenas noches. Ok, entonces los hermanos que estén allí. Bien, quería saludarlos. Cuando nosotros estamos ofreciendo esto, mire que el Señor mira nuestro corazón. Yo cuando estamos haciendo Santa Cena, cuando les digo hagamos Santa Cena, aparte un lugar y coloque un mantel y coloque unas flores y haga todo eso, es porque nosotros estamos exteriorizando lo que hay dentro de nosotros. Si yo amo a Jesús, yo lo haría por amor. Si yo veo muchas veces que mi esposa cuando me sirve la comida, yo veo el amor expresado en el plato, en verdad. O veo el amor cuando la ropa, veo el amor cuando hay muchas cosas. Ella también ve, no, él está haciendo esto y también lo hace bien, y yo también trato de manifestar mi amor de una manera. Los hijos también lo hacen con los padres, pero los hijos cuando honran a los padres lo hacen por amor, ¿sí? No porque llegó el día de la madre y que qué le compro el día de la madre, o que le compro el día del padre, o que el día... No, sino que durante su vida han manifestado ese afecto. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros manifestemos el afecto, y aquí en Malaquías está quejándose, y a nosotros como cristianos en la verdad debemos ver estas palabras de una manera como ejemplo. Cuando vemos los que no se portan bien, mañana en la reflexión voy a hablar un poquitico más de eso, porque Él conoce a los que son suyos. Entonces está diciendo que me ofrece el pan. 7. Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Por eso, mire, yo no
yo cuando les digo que tome una foto para que la envíen para celebrar Santa Cena, yo no es para fiscalizarlos. Hay hermanos que han tomado Santa Cena con unos pocillitos plásticos, otros con unos vasitos muy preciosos, otros con unos vasos, adornan su mesa, colocan flores, colocan mantel. Me parece que cada uno está exteriorizando. Es que yo no le puedo decir a mi hija, ¿por qué no me hizo el dibujo más bonito? Yo ahí me veo como un mamarracho. Esta es una niña y está exteriorizando cómo me ve a mí, eso es todo. Entonces la Santa Cena o el culto es exteriorizar lo que hay dentro de mí. La ofrenda, uno está exteriorizando lo que hay dentro de mí, el amor, el temor, el respeto, la ofrenda, el diezmo, todo lo que le pertenece a Él. Nosotros no menospreciamos su nombre, ¿sí? No menospreciamos su gloria, sino que la exteriorizamos, y en la Santa Cena es muy importante. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros los sacerdotes. Bueno, vamos al 7. 8. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay entre vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Es decir, está diciendo, ¿acaso ustedes me están sirviendo a mí de balde? ¿O acaso yo no he sido generoso? ¿Acaso hay alguien a quien yo haya dejado sin paga, sin bendición, sin algo? ¿Por qué son tacaños conmigo? Es como ¿qué ejemplo puedo dar yo de esto? Digamos que no he reflejado yo mi amor como para que me merezca que ustedes por lo menos me traten de una manera con una honra. Es que hablar de honrar a padre y madre hoy en día es muy difícil, ¿no? Porque la gente piensa que honrar es hacer celebrar el día del padre o el día de la madre y darle un regalo. No es dar un regalo, porque muchos dan regalos y van a visitar al papá y a la mamá, pero yo he visto que se pueden hablar por internet, ¿sí? Entonces, ¿qué hace si está celebrando el día del padre, el día de la madre, pero en vez de hablar con ella, se pone a hablar con internet por los amigos, o está su corazón puesto en otra parte? Honrar a padre es escuchar el consejo, es aceptarlo, es amarlo, es exteriorizar el respeto, es servirle sabiendo que ni siquiera lo está haciendo de balde, porque Dios no es injusto para olvidar todo lo que nosotros hagamos para Él. Cualquier servicio que nosotros hagamos para el Señor acá, sea de ofrenda, sea de predicación, sea de servicio, sea de oración, cualquiera que alumbre, dice, no hay ninguno que alumbre, o sea, que traiga la luz, que lo haga de balde, porque Dios siempre está honrando a quien lo honra a Él. ¿Cómo lo honra? Mire, usted de pronto está necesitando trabajo, de pronto usted está necesitando salud, de pronto usted está necesitando sentir que no lo abandonó, usted lo que necesita es recibir la gracia, usted necesita, todo eso es algo que este mundo no lo ofrece. Porque lo que nos ofrece este mundo, ¿para qué buscarlo si nosotros lo podríamos comprar? Uno podría comprar cosas y trabajar por ellas, pero hay cosas que son completamente imposibles que nosotros tengamos, pero el Señor nos las concede porque Él sabe nuestras necesidades. Como Padre, dijo, yo sé lo que ustedes necesitan. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo esa actitud ante Él, pues obviamente Él se siente herido por sus creyentes. Dice el capítulo 1, versículo 10. Y también hay, entonces, si estoy así, ¿quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar que se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros las habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Es decir, yo cuando estoy predicando, predico de Jesús. Yo cuando hablo en todas las predicas hablo de su sangre. Yo hablo de lo mucho que le amo. Yo hablo de lo mucho que nos ama. Yo hablo de la esperanza que hay en nosotros. Trato de corregir como si fuera hermano mayor a los que son chiquitines que están entrando a la iglesia para que aprendan a temar y a servirle. Cuando enseño la Santa Cena, cuando enseño cómo se deben hacer las cosas, obviamente pues tengo que escuchar
lo que Él quiere decir y tengo que ver como Él ve, para que cuando la persona se presente ante el Señor y escuche la palabra, que es lo que le da fuerza a mi espíritu, que nosotros llamaríamos alimento. Sí, alimento, la palabra es alimento, porque no solamente de pan vive el hombre, pero las personas cuando reciben la palabra y piensan que eso es como lo desprecian, desprecia el ofrecimiento del Señor en cuanto a lo que nos da para vivir eternamente, que es su comida. Entonces dijo, su mesa es despreciable. O sea, como dijera, la mesa del Señor es despreciable, que lo que yo pongo es despreciable, como si lo que Él nos da fuera despreciable. La Santa Cena es un intercambio. ¿Sí? Dijo, si alguno oye mi voz sobre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, que la Santa Cena es el reflejo de una relación en cuanto a yo recibo de él su carne y su sangre, que es un sacrificio perfecto, de una sangre perfecta, de una palabra sin tacha, limpia, pura, santa, que le da vida a mi espíritu, como para que nosotros menospreciemos la mesa del Señor. ¿Sí? Porque nosotros no podemos decir, ay, Santa Cena, ay, otra vez va a hablar de la carne, es que el pastor solamente habla de la sangre y solamente habla de Jesús, ¿por qué no habla de tales cosas? Entonces lo que el Señor ofrece para la persona es despreciable, pero está hablando de los corderos, está hablando de la sangre, está hablando de la vida, está hablando de los intereses del Señor, de cómo manifestó su amor por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿qué fue lo que nos ofreció Dios? El primogénito, su único, el unigénito, no su primo, su unigénito, y entre los hombres el primogénito, porque luego después de Jesús, que es las primicias, el primero, luego de ahí nos permite el renacer para que también lleguemos a ser hechos hijos de Dios, o sea que llegamos a ser más hijos de Dios, porque Jesús no fue envidioso, porque Jesús nos ofreció lo mejor, nos ofreció el amor del Padre, nos ofreció su sangre y nos ofreció su carne para que nosotros comamos y vivamos por Él ante el Padre, siendo perfeccionados por su amor, teniendo la inspiración por su sangre, el sentir por su sangre, y tengamos también la palabra que nos conmueve cotidianamente en este valle de sombra y de muerte. Así que Jesús dijo, cuando reformó todas las cosas, Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, ay, ¿dónde voy? Juan 8. Recuerde que Juan 8, cuando fueron a apedrear a la mujer, ¿no? Entonces le trajeron ante el Señor uno que ha sido sorprendido en el acto mismo del adulterio. ¿Qué les dijo Jesús? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella. Es decir, el que entre ustedes sea perfecto, entre el que ustedes sea sin defecto, el que entre ustedes no tenga tacha, sea el primero en tirar la piedra contra los que es ella, que ustedes dicen que no es perfecta y que tiene mancha, que tiene tacha. ¿Sí? Ella no es perfecta, Jesús sabía, ella no es perfecta, ella tiene un defecto, tenía un problema, tenía un pecado. Pecado quiere decir es que tiene defecto. O sea que esa mujer no podría ofrecer su vida al Señor porque tiene defecto. ¿Sí? Entonces, desde el Antiguo Testamento, Él nos está enseñando que nosotros somos imperfectos, que nosotros tenemos defecto, que nuestra vida no sirve como sacrificio que le agrade a Él. ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces, dígame, ¿qué tal yo llegar y traerle de regalo a mi hija un perrito, pero el perrito está muerto? Te traje un regalito, venga, un perro muerto, o un pájaro muerto, un pescado, bueno, un pescado muerto, esto no se lo comió, y un pájaro muerto así bien grande, con alas, asado, pues sí, uno se come un pájaro de esos grandes, ¿no? Entonces era un buen regalo, pero no, si uno estaba esperando, ay, me trajo un pollito y el pollito está muerto. Lo mismo, en el Antiguo Testamento todo lo que se ofrecía eran sacrificios vivos, y lo sacrificaba y derramaban la sangre, pero ese animalito tenía que ser sin defecto, porque Dios está pensando que nos va a dar a su Hijo como un sacrificio perfecto y que tiene vida. El único que tiene vida y que es perfecto es Jesucristo, o sea que Jesucristo representa al Cordero perfecto. En el Antiguo Testamento los corderos perfectos, o que no tenían mancha, o que no tenían tacha, eran corderitos que ya eran adultos, que se habían separado, que no tenían ni ojo torcido, ni tenían lepra, ni tenían nada. Tenía que ser perfectos, que no tenían mancha ni tacha, para que cuando Jesucristo se manifestara nosotros entendiéramos que Él no tiene defecto. Entonces, ¿quién tenía que reconocer que Él no tenía defecto? La ley.
la ley estaba buscando a uno que no tuviera defecto. La ley está buscando a uno que no tenga, que sea perfecto, porque el Antiguo Testamento está mostrando que tiene que ser alguien, el primogénito tiene que ser separado y que sea el primero y que sea ofrecido a él y que sea sin defecto. ¿Por qué? Porque la única forma que Dios se agradara de un sacrificio de una persona que diera su vida por causa del pecado sería uno que fuera sin defecto, uno que verdaderamente no tuviera tacha, uno que no tuviera mancha, uno que fuera 100% puro y santo, justo. Entonces la ley está buscando a ese hombre. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, lo metí al agua y este no es, este otro. Hasta él dijo: uy, Señor, pero yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces dijo: deja, hay que cumplir toda la justicia de Dios. Entonces cuando él lo bautizó, salió del agua y Dios dio testimonio: este es mi hijo, entre comillas, si yo soy santo, él es santo. Si Dios no tiene pecado, mi hijo no tiene pecado. Entonces cuando le llevaron al Señor a la mujer que estaba sorprendida en el acto del adulterio, él dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Por qué? Porque después que la liberó y le dijo: mujer, ¿ninguno te condenó? Dijo: no, ninguno. Dijo: yo tampoco te condeno, ve y no peques más. O sea, ve y sé perfecta. Pero no le está diciendo que no solamente que no cometiera pecados de la conducta, sino que no pecara al entender que él le perdonó el pecado y que la liberó de la ley. Si ya usted es libre de la ley, no cometa el pecado de volver a quedar bajo esa ley. Digamos que la está haciendo libre en ese momento de la ley, del pecado y de la muerte, que es Romanos capítulo 8. ¿Por qué? Porque uno sin defecto puede decir que yo te perdono, porque el único sin defecto es Dios. Es decir, el único que podría perdonar pecados es Dios, que no tiene pecado. Pero Jesús, al no tener pecado, de parte de Dios está diciendo: yo tampoco te condeno. De parte de Dios el Padre, Él tampoco te condena. Solamente no peque más, o sea, acepte esa palabra, que ya eres libre de la ley, del pecado, y ya eres libre de la muerte, ¿sí? Entonces luego dijo: yo soy la luz del mundo. Después que yo soy la luz del mundo, dijo: usted es testimonio. Entonces él decía: no, pues la verdad, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida y ha sido mentiroso y no ha permanecido en la verdad, porque es padre de mentira. Entonces ellos se sintieron agredidos, de que cómo así que nosotros somos hijos del diablo, y sí, es que yo estoy haciendo la obra de Dios. Entonces en el capítulo 8, en el versículo 44 dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, que él tiene mancha, que él no es perfecto. Al ser mentiroso ya no es perfecto. Si alguien me va a vender estas gafas y no son perfectas, y me dice: no, las gafas son perfectas, pero no están perfectas. A nosotros nos mandaron ahorita unas marquillas pero todas con defecto. Vamos a buscar entre todas, sino para buscar, no, todas rechazadas, y sacar una que sea perfecta sería. Entonces uno diría: bueno, ¿quién juzga eso? ¿Quién juzga eso? Pues alguien que tenga unos ojos que vea perfectamente. La ley nos ayuda a ver al perfecto, pero también si nos miramos entre nosotros, si yo miro: oye, usted no es perfecto, y cuando vea a Jesús: uy, tú sí eres perfecto. Entonces Jesús dijo: ustedes son mentirosos, es decir, ustedes son imperfectos, como el diablo es pecador, es imperfecto. Entonces dijo 45: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y pregunta: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién puede decir que yo soy pecador? ¿Quién puede decir que yo no soy perfecto? Pero pero Juan había dicho: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si dijo que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es que es un Cordero perfecto que va a servir como sacrificio para quitar el pecado del mundo. Es decir, acabamos de encontrar, la ley acaba de encontrar un Cordero perfecto que podría ofrecerse como sacrificio para el pecado del mundo. Pero eso tiene que manifestarlo a alguien, que alguien diga, aparte de él, que dé testimonio que él verdaderamente es perfecto. Alguien tendría que decirlo, ¿no les parece? Para que nosotros pudiéramos tener una fe verdadera, basada en un testimonio. Entonces, primero que todo, el Padre dio testimonio y dijo: yo estoy diciendo la verdad, y el Padre da testimonio de mí. Y yo, porque digo la verdad, ustedes me quieren matar. Entonces ustedes se dan cuenta que ustedes son imperfectos porque quieren matar al que les dice la verdad. Ustedes son imperfectos, yo soy perfecto. A ver, díganme en qué pequé. Cuando ya finalmente no creyeron en él, entonces lo tuvieron que llevar sentenciado a muerte por envidia, porque él sí era perfecto y los sacerdotes lo llevaron como si lo hubiera cometido pecado. Lo llevaron en el capítulo 18, en el versículo, vamos a leer Juan, sí, Juan
¿Quién está nada más? ¿Nadie? ¿Quién llegó? Bueno, llevaron a Jesús ante Pilatos, ¿sí? Adelantemos un poco, lo llevaron a los sacerdotes lo llevaron a Pilatos y Pilatos fue el que dio testimonio de él. 28. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio y era mañana y ellos entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y ellos les dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, porque si no se cometerían pecadores. Pero es que sabía Jesús sabía de qué muerte había de morir. ¿Quién debía matar a Jesús? ¿Quién? Los pecadores. Un pecador. Los pecadores que necesitan a Jesús necesitan matarlo. Entonces él dijo que será entregado en manos de pecadores. Se supone que ellos no eran pecadores porque ellos deberían conocer al que no tenía pecado, pero ellos no lo conocieron. Entonces, como ellos no conocían, porque no pudieron discernir a un cordero sin mancha, ellos no pudieron discernir a un cordero perfecto, no tuvieron mente, porque no lo vieron como Juan, que era un cordero que quitaría el pecado del mundo, sino que lo vieron como un hombre, como un pecador común y corriente, y lo veían como un malhechor. Entonces un pecador tuvo que dar testimonio acerca de que él sí es santo. Se lo llevan a Pilatos, ¿sí? Y Pilato le dijo: tomadle vosotros y juzgadle según... a nosotros no nos has permitido darle muerte a nadie, pero para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. ¿De qué muerte había de morir? Pues que será entregado en manos de pecadores, de gente que no lo conocía, porque estos que me iban a conocer, a los suyos vino y los suyos no lo aceptaron, no lo recibieron. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de acá. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Es decir, yo no estoy mintiendo, yo vine a dar testimonio, yo soy rey. ¿Te acuerdas que Malaquías está diciendo: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi honor? Él está diciendo: yo soy señor, pero ustedes no me temen. Capítulo 19, versículo, vamos a leer desde el 1, vamos a adelantar porque ya llevamos 50 minutos, 51, 9, capítulo 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilatos a Jesús y lo azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre la cabeza y y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando su corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato dijo: he aquí al hombre. Cuando ellos le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. O sea, él es perfecto. Los sacerdotes no encontraron. Les tocó que llevar a un pecador que no conocía que él era un cordero sin mancha y sin contaminación, pero él dio testimonio. Jesús dio testimonio de la verdad, y sin que Pilato lo supiera, él es el que está diciendo: soy testigo ante los judíos y ante el mundo que este hombre es perfecto. Yo no hallo ningún delito en él. Es perfecto. Así que se concluye que la Santa Cena, cuando nosotros tomamos Santa Cena, estamos recibiendo o aceptando que Jesús no fue a la cruz del Calvario porque él fuera un delincuente, porque él fuera un malhechor, sino porque Dios está manifestando su amor por el mundo, está dando lo mejor, está dando un sacrificio perfecto, su Hijo perfecto, su sangre perfecta. Es decir, todo lo que Dios hizo lo hizo muy generosamente por amor al mundo, como para que nosotros le paguemos mal diciendo que la Santa Cena no me gusta, o que la Santa Cena no es, o que este pedazo de pan que es, o criticando la palabra, o diciendo que habla, porque siempre habla de la sangre como si fuera, menosprecia la mesa del Señor,
O sea, la mesa está servida para que tengamos comunión con Él. Yo estoy recordando que el verbo, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, que es santo, se hizo carne, y se hizo carne porque nosotros necesitábamos que Dios, que es espíritu, manifestara su amor por nosotros para que comiéramos un cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero revelado a nosotros ahora mismo. Miremoslo, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Uy, ¿dónde voy? Primera de Pedro, yo no vi a nadie más. ¿Dónde está? Derechito. Yo no sé por qué nunca he podido ver. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. 17. Acuérdense de Malaquías. Si invocáis por Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi honor? ¿Sí? Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Puede unir con Malaquías? Conducidos con temor todo el tiempo de la peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, es decir, nada inmundo, porque eso que no es perfecto, dijo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor. Por amor. O sea, cuando nosotros estamos celebrando Santa Cena, debemos entender el amor de Dios que tuvo para darnos a su Hijo como un sacrificio perfecto para que nosotros aceptáramos su amor, para que aceptáramos la vida, para que aceptáramos lo mejor que Él podía haber hecho por nosotros, era habernos dado lo mejor. Entonces, ¿qué pide Él de nosotros? Que demos lo mejor, que cuando hagamos algo para la iglesia, hagámoslo bien, hagámoslo lo mejor, que si hagamos algo, tengamos en cuenta que Él nos ve y que Él escucha lo que nosotros hablamos en la casa. Porque en Malaquías capítulo 3, terminen de leer todo Malaquías para que son 3 cosas en las que se queja el Señor, ¿no? Versículo 13, vuestras palabras, 3:13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Dijiste, ¿en qué hemos hablado mal contra ti? En que habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová, Dios de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados los que son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esas palabras son violentas contra Dios. Mire cómo ellos se hacen mal, pero mire que este está haciendo mal, entonces, yo también voy a hacer mal. No diga nunca eso. Pero ¿cómo es que él se hace mal? Entonces yo, ¿por qué no? Entonces los demás imitan lo malo en vez de imitar lo bueno. Usted imite lo bueno. Si otras personas están haciendo malo, déjelos. Nosotros enseñamos una vez, hágalo así, se quejan. Ay, pero es que cansón, que otra vez que la foto, que otra vez que la cangre, que otra vez de la sangre, que otra vez que ya sé que hay que poner la copa. No se queje. Mire que igual nos da. Servirlo así o servirlo así lo mismo da. Déjelo que ellos hagan así. Si ellos dicen, ay, pero qué tanto es un pedazo de pan y hacer eso, hagámoslo. Deje que ellos hagan así. Ay, qué tanto que es poner una mesa, que para qué tanta vaina y tanto misterio. Esas palabras no son contra mí, esas palabras son violentas contra el Señor. Yo solamente estoy educando para que tengan temor y puedan honrar al Señor. Lo que pasa es que yo no puedo ir a la casa de cada uno y decir, usted lo está haciendo bien, usted no lo haga, no le voy a hacer Santa Cena porque ustedes no lo saben hacer. No, pruébese cada uno a sí mismo. Yo enseño y cada uno debe probarse, pero Dios conoce a los que son suyos, porque finalmente dice así: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro en memoria delante de él para todos los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí
especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como un hombre que perdona a su hijo que le sirve. Es que uno perdona a los hijos, los defectos, los problemas, las cosas. Hay cosas que duelen el corazón, es cuando los hijos no honran a los padres. Y hoy que estaba cumpliendo años una gran amiga mía, y Aidecita, un abrazo para ti si estás allí, le estaba diciendo, ¿no? Ella ha formado a sus hijos y ellos son el reflejo de su vida de fe. Digamos que cuando las personas no son cristianas y tiene hijos buenos o justos, chévere, ¿no? Pero cuando aparte que son hijos buenos, tienen fe, y esa fe la heredan de sus padres, yo digo, oiga, en verdad la obra de Dios en su vida se ha visto reflejada en lo que sus hijos hoy en día son. Porque Dios nos perdona a nosotros como hijos cuando nos toma como hijos, porque nosotros también aprendemos a perdonar a nuestros hijos porque nos han honrado. Porque yo no veo que ellos escojan lo mejor para su mamá o que no quieran el bien para su mamá, es lo mismo. Nosotros tratamos a Dios como nuestro Padre y lo honramos. Como hoy en día no vemos cómo los hijos honran a los padres, entonces cómo será chévere cuando dice, ay mire esa familia, ay mire Aliyal cómo honra a Aide, y mire Gustavo cómo honra, entonces uno pone como ejemplo, ay chévere tener hijos así. A mí también me dice, ay tan lindas sus hijas, mire usted cómo las honra. Sí, uno se siente feliz porque dicen de estos hijos cosas bonitas. Entonces también dirá el Señor y los ángeles, mire este muchacho, mire ellos cómo honran a Dios el Padre. O sea, esas son cosas que los ángeles no pueden hacer, pero nosotros sí podemos hacer. Nosotros sí tenemos ese derecho de amar a Dios Padre y honrarlo y darle también lo mejor, porque de tal manera nos amó a nosotros que Él nos conoce. Vamos a terminar con un versículo en Hebreos capítulo 4. Eso es para celebrar Santa Cena. Siempre estoy hablando celebrar Santa Cena, recordando que no somos perfectos, pero tenemos en el cielo uno que sí nos ayuda. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, somos débiles. Y uno puede, ay Señor, perdóname, es decir, perdón Señor, si yo no lo he hecho, perdónanos, o sea, yo no lo entendía, yo no lo estaba haciendo bien, pero Él siendo sumo sacerdote quiere decir, el que intercede por nosotros ante el Padre, porque la única forma de llegar al Padre es a través del Hijo. Entonces, Señor, tú conoces que yo te amo, que tú has hecho tanto, por favor perdóname, yo quiero arreglar esto, y cambia y lo hace. No le prometa lo que no puede hacer, pero porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces el que no tiene pecado puede perdonar las debilidades, ¿sí me comprende? Como lo hizo con la mujer samaritana. El que esté libre de pecado, ¿sí? Pero hay pecado de la carne, hay pecado de la conducta, hay pecado espiritual, y ante el pecado espiritual, mire lo que dice. También terminemos con eso. Primera de Corintios, los pecados espirituales son mucho más temibles. Primera Corintios capítulo 11, (27). De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba así de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas si siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. O sea, no es el afán de, ay, hagámoslo así rápido. No. Hágalo con tiempo, hágalo para el Señor. Llame la atención del Señor, porque nosotros no podemos tener la mesa del Señor como una mesa despreciable. Como cuando se sirve el almuerzo en la casa, como cuando... No, es algo completo. Es un momento muy espiritual que por los que lo toman sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, muchos se enferman y otros se mueren.
Y yo les quiero evitar eso. No puedo negarle la Santa Cena a nadie, ni puedo dejar, no hagamos Santa Cena porque no estamos en la iglesia, no vamos a hacerla. Porque lo mismo me da, mire, se los digo sinceramente, lo mismo me da que yo prepare la mesa del Señor y los que se sientan no lo toman sin discernir. Podríamos estar bajo el mismo techo, podríamos estarlo haciendo como lo estábamos haciendo hace 8 meses, pero yo no sé si los que se sentaban lo estaban haciendo dignamente. Entonces lo mismo me da que lo estemos haciendo bajo el mismo techo o cada uno en su casa, porque debe tener la misma actitud, solamente que les estoy enseñando que aparte de un lugar en su casa y que traten de hacerlo como yo lo hacía cuando yo lo preparaba. Entonces prepararlo, que no sea un pan común y corriente, que sea una copa especial, que sea un sitio especial, que arreglen la mesa, eso se lo estoy diciendo, pero la actitud es la que vale. Porque a mí no me interesa, como al Señor tampoco le interesa, si la Santa Cena la hace en este pocillo o la hace en esta, si lo que le da es pan dulce o pan blanco. No. Después voy a hablar del pan sin levadura, sí lo voy a hablar, la otra semana quizás. Pero hoy estamos hablando es que hay que discernir qué es la mesa del Señor, que es el sacrificio de un cordero sin mancha y sin contaminación que Él nos ofreció. Y que nosotros lo que estamos ofreciendo también debe ser santo. Debe ser un momento es el momento más importante que nosotros recordamos lo que Él, la manera en que Dios nos amó, dándonos a su Hijo como un cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, para que pueda tener, como nosotros somos sacerdote, de mirar nuestras debilidades y perdonarnos. ¿Sí? Si no fuera perfecto, Él no puede perdonar pecados, pero es perfecto y conoce nuestras debilidades. Así que Él oró al Padre por nuestra debilidad. Él le dijo a Pedro: voy a orar al Padre para que tu fe no falte. Él también intercede por nosotros para que no caigamos en la tentación. Oremos por nuestro espíritu, para que nosotros no cometamos el pecado ante el Señor de menospreciar la mesa del Señor, la Santa Cena. Cada uno pruebe a sí mismo si lo está haciendo teniendo este discernimiento. Uy, no, es que Jesús era perfecto, yo soy pecador, Él murió por mí, Él es el sacrificio perfecto, o sea, Él no lo ofrendó. Entonces es como lo que Él hizo tan perfecto, nosotros también debemos ser perfectos en todo lo que lo ofrendamos, en todo lo que hacemos por Él, hacerlo sin defecto, haciéndolo mejor, llamando su atención. Oremos. Dios el Padre, te damos gracias por habernos dado lo mejor, porque nos diste a tu santo Hijo Jesús, nos diste a Jesús como un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero revelado en estos postreros tiempos por amor a nuestro espíritu. Por eso nosotros solamente podemos desde ahora no solamente llamarte Padre, sino también honrarte, y honrar también la mesa, y no menospreciar la mesa del Señor ni las ofrendas que nosotros las hacemos. Ayúdanos para que nosotros toda ofrenda que hacemos de paz, toda ofrenda que nosotros hacemos como sacrificio, que sea un sacrificio vivo, santo, y que le agrade a nuestro Señor. Porque nuestras debilidades de la carne, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, pero cuando tomamos la cena sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, estamos comiendo y viendo juicio para sí, y por lo cual hay muchos que duermen y otros ya están enfermos. Así que nosotros no menospreciamos nunca la mesa del Señor, así sea que nos estemos reunidos en la misma casa, en el mismo techo como iglesia, o cada uno en su casa, pero siendo el mismo cuerpo del Señor, que nosotros podamos hacerlo teniendo este discernimiento. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Generosos, más generosos con nuestro Padre Dios, menos tacaños, honrándolo, teniendo temor y honrando, comenzando entendiendo la Santa Cena, el día del Señor, el día del encuentro con Él. No menospreciemos nada de esto. Él lo recibe, Él nos ve y nos escucha.